Buenos días, soy Carlos Trapero y esto es Road to Trail. Domingo 29 de junio, son las 8 de la mañana y hoy toca correr el Trail de Piedralaves, en Ávila. Bueno, dividí el recorrido en 6 partes. Una primera zona, la de la salida, hasta el kilómetro 3. El primer kilómetro aproximadamente transcurre por las propias calles del pueblo hasta llegar a la Charca de la Nieta, unas piscinas naturales que son uno de los grandes reclamos de la zona y en concreto de Piedralaves. A partir de este punto se abandona la zona, digamos, urbana y se entra en el bosque. En los 2 primeros kilómetros, ojo, ya se ganan unos 130 positivos y tanto que se notan, os lo puedo asegurar. Y para terminar esta primera zona, habría un tercer kilómetro con un falso llano que en realidad parece que pica un poco para abajo y donde se podría intentar recuperar ese calentón inicial de la salida. La segunda zona corresponde a la primera subida de la carrera hasta el Cerro de la Sarnosa, a unos 1528 metros de altura. Esta subida en concreto iría desde el kilómetro 3 hasta el kilómetro 8. En mi caso la dividí a su vez en 3 tramos. Un primer tramo del kilómetro 3 al 5 en donde se ganan otros 230 positivos. Después vendría un segundo tramo donde parece que el recorrido llanea durante aproximadamente 1 kilómetro y en donde se puede intentar recuperar y descansar un poco. Y para terminar, justo después del primer avituallamiento, un tercer tramo hasta el mismo Cerro de la Sarnosa que va aproximadamente desde el kilómetro 6 al 8. Es decir, 2 kilómetros donde, ojo, se ganan unos 400 positivos. La organización ya había dado alguna pista sobre el último tramo de esta subida en sus redes sociales, diciendo literalmente que habrá que escalar hasta llegar a la cima. Y no mentían ni escondían nada, fue tal cual. Hubo que trepar usando brazos y piernas, y en el vídeo ya veréis, me refiero a ello como hacer el Spiderman. Tras coronar el Cerro de la Sarnosa se llega a la tercera zona en el kilómetro 8, ya con unos 700-800 positivos en las patas, es decir, una relación de casi 100 positivos por kilómetro que no está nada mal. En ese punto se afronta la primera bajada. Esta primera bajada es de unos 2,5 kilómetros en los que se pierden esos 400 positivos que se habían ganado antes. Empieza con un breve cresteo que pronto se convierte en una bajada pronunciada. Antes de afrontar la siguiente zona y para terminar esta bajada está el segundo avituallamiento. Tras el segundo avituallamiento llegaríamos a la cuarta zona en el kilómetro aproximadamente 10,5, en donde se afronta la segunda subida de la carrera, que sería la subida hasta la cabeza del pozo, a unos 1533 metros de altura. De nuevo dividí esta zona en 3 tramos. Un primer tramo del kilómetro 10,5 al 12, donde se ganan unos 190 positivos, pasando por un tramo de unos 50 metros aproximadamente, donde la organización pone una cuerda para ayudarte en la ascensión porque, estaba imposible, imaginaros. Un segundo tramo con un pequeño descanso de menos de 1 kilómetro, que tal y como íbamos se hizo bastante corto para intentar recuperar, y un tercer tramo con el que acabamos la subida del kilómetro 12,5 al 14 aproximadamente, con 300 positivos en donde se corona Cabeza del Pozo. La quinta zona sería la correspondiente a la segunda bajada, donde también identifiqué otros 3 tramos. Un primer tramo del kilómetro 14 al 16 aproximadamente, donde se pierden 300 positivos. Un segundo tramo con una zona de llaneo de unos 2,5 kilómetros, donde yo creía que podría trotar algo, pero en realidad se trata de un mini sendero inclinado, donde tus tobillos básicamente te preguntan que por qué los torturas de esa manera, es decir, que no pude correr todo lo que me hubiera gustado. Y un tercer tramo, del kilómetro 18,5 al 21 prácticamente, con, cuidado, unos 450 negativos. Aquí esperaba llegar con una buena gestión de fuerzas, pero tuve que empezar a caminar porque los cuádriceps y los tibiales los tenía para hacer plan renove. Como sexta y última zona, separé el último kilómetro hasta llegar a meta, básicamente porque ya entras otra vez en zona urbana. Personalmente se me hizo eterno porque el track me marcaba que todo el recorrido era 21 kilómetros con 800 metros, pero mi asunto se fue al final hasta los 22 con 400 y yo solo tenía ya ganas de terminar y tomarme algo fresquito. Visto el análisis del recorrido, os dejo con las imágenes que grabé. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡vámonos!
kilómetro 6, 430 positivos y empezamos la subida al cerro de la Sarnosa. Mucho calor, pero por lo menos vamos por la sombra, que se agradece. Sería mucho peor si no diera la sombra. Seguimos. Cerro de la Sarnosa terminado. Madre mía, el último kilómetro. Se ha sido prácticamente hacer el Spiderman. Vamos a ir poco a poco recuperando piernas, pero mirad, me voy a parar un poco porque merece la pena. Mirad qué vistas. Increíble, Así que nada, guardo cámara y para abajo, que no está esto como para estar con la cámara. ¡Vamos! Bueno, acabada la primera bajada de la carrera, enfilamos la siguiente subida. Aquí, en las zonas que no hay sombra, se nota el calor. Pero bueno, de momento vamos a entrar otra vez en zona de sombra, cosa que se agradece. Así que nada, toca sufrimiento otra vez. Vamos para arriba. Kilómetro 11 pasado, unos 700, casi 800 positivos. Con calma y para arriba. Si mal no recuerdo, esta subida es más corta que la primera. Son 4 kilómetros. 2 desde aquí. 2 de subida. Luego uno que permite descansar un poco. Estoy asfixiado, Y luego un último kilómetro ya hasta llegar arriba. Y luego los 7, 8 de bajada. Así que bueno, despacito. Llevamos 1 hora y 37 minutos. Objetivo por debajo de las 3, pero no sé cómo andaremos. Vamos paso a paso. Lo primero, esto. Vamos. Mil positivos. Quedan 2 kilómetros, 2-3 kilómetros de subida por este paredón. Menos mal que da la sombra. Vamos, yo voy atascadísimo, pero vamos, por lo que veo, aquí la gente no va mucho mejor, mucho peor. Una hora y 50, lo dicho, nos quedan 300 y algo positivos. Momento de crisis, A ver cómo acabamos esta subida.
Vino tenemos. Vino. Ahí vamos. ¿Qué pasa, vecino? Vamos, vamos. Quedan 50 metros de subida. ¿Quieres agua? ¡Vamos! Ese cerrito de ahí es el último. No veo ¡Vamos, que no tenés chupado! ¡Vamos, que no esté eso! ¡Agua! ¡No! Ese cerro es el último y bajando hay una fuente. 2 kilómetros a meta, 3 horas 8 minutos, se me ha ido del objetivo, pero bueno, contento porque creo que he hecho mi carrera. Tenía unos ritmos de referencia muy altos en la bajada, en la segunda bajada ya yo había calculado unos ritmos como para ir un poco alegre, trotando, pero es verdad que la zona para mí no estaba para correr. Ahora por aquí sí, pero claro, llevo los cuádriceps ya y el tibial que me están diciendo que qué pasa. Pero bueno, lo dicho, quedan 2 minutos a meta, o sea 2 kilómetros a meta, 3 horas 9 minutos, contento. Al final son 1400, ¿eh? O sea que es que ahí encima hay unos 100 positivos de regalo. Lo dicho, contento. Cuando entremos a meta vuelvo a grabar y luego ya comentamos. ¡Vamos! Venga, entrando en meta. 3 horas 27. Gracias. Me queda poco.